Bien, quisiera empezar hablando un poquito ¿se acuerdan un poco de lo que nos enseñó el Señor por medio de Joseph hace 8 días? ¿Más o menos? Los papás se acuerdan, claro, obviamente. Joseph me imagino que se acuerda. Estuvieron viendo los devocionales de la iglesia, estábamos hablando de propósitos, de planes, de cómo planear nuestra vida. Y de la mano de eso me gustaría que hiciéramos un par de cosas rápidamente. La persona que tienes al lado, tu pareja, amigo, familiar, si estás solo, no creo que no dejen a nadie solo por ahí, pero dile a alguien algún plan, puedes compartirle uno o dos planes que tienes para este año a una persona. Estamos en enero, es el segundo domingo del año. Me gustaría que le dijeras al que tienes al lado, tengo tales planes. ¿Listo? Por ejemplo, entre ustedes tres ahí, por ejemplo, Ricardo, Jesse, ustedes tres podrían compartir rápidamente un minuto. ¿Qué planes tienen para este año? ¿Tienen tiempo? Anthony, dile a Joana, mira, ahí está Joana al lado tuyo. ¿Qué planes tienen para el 2026? Listo, paremos el ejercicio. Ya pueden parar, les voy a pedir su atención ahora sí. ¿Qué se habrán compartido? Me gustaría haberlos escuchado, pero ¿será que por ahí en los planes del 2026 salió quiero leer la Biblia en un año? ¿Sí? ¿Alguien escuchó eso? Salió quiero conocer a Dios más este año. ¿Alguien dijo eso? ¡Wow! Y qué juiciosos. Bien, no sé qué planes se habrán compartido, pero sí quisiera que fuéramos abriendo nuestras Biblias al Salmo 139. Y en esta mañana no quiero solamente que veamos el Salmo, sino también el salmista. ¿Qué nos dice este Salmo también del salmista? Y en este Salmo hay dos autores. Está David, pero también está Jesús. Específicamente, hay unos versículos por ahí que parecieran no serlo, pero son mesiánicos. Tienen que ver con el Mesías. Yo quisiera que viéramos qué nos dice el salmista y también qué nos puede decir el Señor por medio de este salmo a nosotros. Pero mis hermanos, si hay un plan que valga la pena este año, que sea conocer a nuestro Señor. Amén. Señor, yo dejo en tus manos tu palabra en esta mañana una vez más y te ruego, Espíritu Santo, que estés obrando en nuestras vidas para escuchar tu voz. Danos atención y cautiva nuestros corazones con tu palabra, Señor Jesús. Gracias por estar en nosotros, por habernos salvado y por haber dejado a tu Espíritu Santo para podernos comunicar y escuchar tu voz. Háblanos en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces miremos 4 aspectos importantes que quisiera que viéramos el día de hoy. Vamos a hablar, y este salmista David está hablando de Dios, pero también les pregunto, empezando con este mensaje, ¿quiénes están enamorados acá todavía? ¿Sí? Bueno, eso sonó bien convincente. Qué bonito, y cuando uno está enamorado, ¿uno qué hace? Uno contempla a la otra persona, cara de ponqué, se la pasa hablando de esa persona, la admira. Y cuando tú la contemplas, tú piensas, esta persona para mí es esto, me ayuda, me ama, me cuida, me acompaña, ¿no? Yo quiero que vean de David a un hombre que está, seguramente dicen, ya en una edad madura, no está siendo perseguido muy seguramente, no está en un desierto en este momento en su vida seguramente, sino ya en una edad madura, hablando del Dios que ama y admira. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana.
ciertos atributos del Señor. No solo que el Señor es omnisciente, que lo conoce todo, pero es que Él lo pone en términos personales, me conoce a mí. No solo que Él es omnipresente y está en todo lugar, sino que está en todas partes conmigo. Eso es diferente a decir Dios es omnipresente, a Dios está en todo lugar conmigo. No solo que Él es creador de todo, sino que Él te creó a ti, Él me creó a mí. No solo en toda esta belleza, cuando vemos la justicia y la santidad del Señor, no podemos ignorar la maldad. No solo que el Señor aborrece la maldad, sino que actúa en contra de ella. Y ahí vamos a ver al Mesías en esta mañana. Y no solo que el Señor me examina, decíamos en el punto 1 que nos conoce, pero también guía nuestro camino. ¿Y qué les parece si empezamos entonces con la primera parte? Miremos qué dice David de ese Dios al que él admiraba. No solo que Dios lo conoce todo, sino que me conoce a mí. Y vamos a los versículos 1 al 3. Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Versículo 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Versículo 5. Tal vez el versículo favorito mío en este salmo. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y miren lo que dice este admirador del Señor. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Ojalá, mis hermanos, en el transcurso de este año terminemos así. Señor, estoy sorprendido de conocerte. No te entiendo completamente, pero lo que entiendo me llena de admiración y gozo el corazón. Independiente de las pruebas o las circunstancias que esté pasando. ¿Ustedes se imaginan un Dios que conoce tu corazón, que sabe todo de ti, que sabe cuándo te sientas y cuándo te levantas? Que antes de que tú pienses lo que vas a pensar, Él ya sabe qué vas a pensar. Aun cuando te encuentres lejos, que cuando viajas, sales de casa, vas manejando, caminando en bicicleta, en patineta, en Transmilenio, el Señor te ve. Cuando descansas en casa, Él te ve. Y el versículo 3 dice al final, sabes todo lo que hago, Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Eso debe traer admiración, confianza y temor. Sabe lo que vas a pensar y lo que vas a decir. O sea que mis palabras y mis pensamientos ojalá sean cada vez más puros. Porque cuando decimos malas palabras, cuando murmuramos, criticamos, hablamos con arrogancia, pensamos mal de los demás, juzgamos sin conocer, el Señor está ahí antes de que tú pienses, sabiendo qué vas a pensar, conociendo las intenciones de tu corazón. Pero mis hermanos, nos unimos a las palabras de David en el versículo 6 y podemos decir, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Amén. Yo quisiera que en ese conocimiento que el Señor tiene de nosotros, ¿qué significa para ti el versículo 5? Vas delante y detrás de mí. Este versículo marcó mi vida, la verdad. Hace 4 años tuve que pasar por una prueba la que yo consideraría hasta hoy la más dura que haya experimentado como persona, como creyente. Y me acuerdo que mi hermana menor me compartió unos versículos más adelante de este salmo que hablan de que ella estaba triste, se sentía mal, pero que para el Señor la luz y la oscuridad eran lo mismo. Y me llamó mucho la atención ese versículo, me fui, hace 4 años leí todo el Salmo y me encontré con este versículo, vas delante y detrás de mí. En esa época, hermanos, tuve que vivir en una sensación profunda de soledad. Nunca la edad que yo tenía en ese momento, hasta ese momento, había sentido lo que verdaderamente era la soledad. Y antes de vivirla, unas semanas antes,
el Señor me regala este versículo. Y solo cuando me sentí solo, experimenté que Él estaba delante y detrás mío. Y no solo eso, que pone su mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa que Dios Todopoderoso y el Señor le haya revelado hasta a David tenga su mano de bendición? Y en este versículo significa su mano de gracia sobre tu cabeza. Sobre todos los errores, como nos enseñaban mis hermanos hoy, sobre todas esas cosas que hacemos mal, que no nos pueden separar del Señor. El Señor no solo nos rodea y nos protege delante y detrás de nosotros, sino que pone esa mano de bendición sobre nuestra cabeza. ¿Cómo no podríamos decir semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí? Tremendo que el Señor nos rodee de esta manera, mis hermanos. Y ustedes se pueden dar cuenta lo hermoso que es conocer al Señor al leer este pasaje. Lo hermoso que es, y algo que es importante entender, mis hermanos, que este conocimiento se da no solo cuando tú te sientas y estudias y estudias y estudias y te llenas de conocimiento, sino en la experiencia. Un predicador escuchaba esta semana decir: es en el desierto, en el calor del desierto, donde el Señor derrite nuestros ídolos. Es en medio de la escasez donde tú conoces al Señor como proveedor. Es en medio de la enfermedad donde tú lo conoces como sanador. Es en medio del dolor donde tú lo conoces como consolador. Amén. Es cuando tú te sientes solo, donde tú te das cuenta que Él está casi literalmente al lado tuyo, aunque no lo puedas ver. Pero por el poder del Espíritu Santo, su palabra, los brazos y los pies del Señor, que son su iglesia, tú puedes darte cuenta que el Señor está aquí en este momento. Que su palabra está absolutamente presente y viva en nuestras vidas. Que su presencia se manifiesta, hermanos, en tu soledad, en medio de la iglesia, como Él prometió, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está Dios Todopoderoso morando en cada uno de estos cuerpos que están aquí sentados hoy. Y eso es demasiado maravilloso para nosotros. Ojalá tu corazón se llene de admiración en esta mañana por tener un Dios así. Un Dios tan poderoso, pero tan tierno, que va delante y detrás tuyo y que conoce tu corazón y tu mente completamente. Ese es el Dios que nosotros tenemos y al Dios que nosotros admiramos. Sigamos más adelante y vamos a seguir leyendo lo que David sigue diciendo de nuestro Dios. No solamente que está en todo lugar, sino que está con nosotros en todo lugar. Sigamos leyendo un poco acerca de eso. Miren lo que dice el versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. ¿Y saben qué es lo hermoso de este pasaje? Que descubrí que presencia en el idioma original es una palabra plural que significa rostros. Y es un versículo que está hablando de la Trinidad. Está diciendo: jamás me podría esconder de tus rostros, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta todo lo que David le está siendo revelado en este salmo? ¿Qué relación con Dios tenía David? A pesar de todos los errores que él cometía, tú lo puedes comparar con Daniel, lo puedes comparar con Pablo, con Juan, con José, con Nehemías. Y todos eran como más buena gentes que David. No se habla casi de los errores que ellos cometieron, pero de David. Pero ¿cómo era que un hombre así conocía al Señor de esta manera? Como para escribir un versículo acerca de la Trinidad. Como para decir el versículo 8, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza.
Hablábamos de la experiencia. ¿Ustedes se imaginan qué es estar en lo profundo del mar donde el ser humano no se ha podido ni medio acercar? A esas profundidades donde no hay máquina creada por el ser humano que pueda llegar hasta y aguantar ese tipo de presión, donde habrán de pronto especies que ni conocemos. Y aún allá estuviera el Señor. Me encanta porque hay un pasaje que habla de un hombre que experimentó eso. ¿Se acuerdan de cuál? ¿Cuál fue el profeta más eficaz del Antiguo Testamento? Era bien malo, no era tan bueno como Isaías o Jeremías, pero él fue y predicó a personas que se dedicaban a sus prisioneros, los despellejaban y los empalaban, y fue y le predicó a esos y no solo se convirtió uno, se convirtió todo el pueblo, hasta los animales les pusieron cenizas en señal de arrepentimiento, y por medio de este hombre, esos se arrepintieron. Pero vean lo que le pasó a Jonás. Jonás estaba, el Señor le dice, quiero que vayas a los ninivitas, que es como más o menos irse a Cartagena, es más o menos la distancia, recuerdo, a que les prediques, y ¿saben qué hace? Se va en sentido contrario y se va a una distancia de, no sé, tal vez el sur de este continente. Quería llegar hasta allá para esconderse del Señor. Él sabía que no podía, pero uno a veces es tan loco en su carne que lo intentó. Cogió de su propio dinero, pagó un pasaje, se fue en sentido opuesto a Nínive. Y el Señor usó una tormenta que iba a destruir al barco, les tocó tirar al pobre Jonás a un mar oscuro en tormenta y se lo traga un pez. Y miren lo que dice Jonás. Oró al Señor desde el interior del pez, al Señor su Dios. Estas palabras fueron escritas por el mismo Jonás, ya más maduro, no tan loco como él mismo se describe en este pasaje. El Señor su Dios, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, oh Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré hacia tu santo templo. Y miren lo que dice más adelante. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Cuántos pueden decir con Jonás? Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. ¿Quiénes pueden decir esto en esta mañana, mis hermanos? Pues mi salvación viene solo del Señor. No había donde Jonás se pudiera esconder. Cuando nosotros nos queremos alejar del Señor, Él está más cerca que nunca. Cuando tú oras y sientes que tu oración no sale del techo, el Señor está más cerca que nunca. Cuando crees que haces cosas que nadie ve, el Señor te está viendo. Cuando hay una intención en tu corazón que pareciera buena pero es mala, y tú crees que es buena, o tú crees que todos se convencieron de que era buena, el Señor sabe que no es buena. Díganme si no fue como el pobre Job pudo decir al Señor que apenas había escuchado de él, pero que ahora sus ojos lo podían ver. ¿Y fue por medio de qué? De estas mismas cosas que estaba experimentando Jonás, de pruebas. Y es necesario en la prueba seguir conociendo al Señor. Y así no queramos, lo vamos a conocer. ¿A quién le gusta pasar por un desierto? ¿Quién voluntariamente dice, Señor, he estado muy bien, por favor, méteme en una prueba, méteme en un desierto? Si tú lo haces, gloria a Dios, eres muy espiritual. Yo no, yo entro a un tiempo de escasez y digo, Señor, yo no quiero pasar por esto. Pero es ahí donde nunca falta el pan ningún día de nuestras vidas. Amén. Tremendo que podamos conocer al Señor como lo conocieron ellos. Sigamos leyendo lo que dicen estos versículos. El versículo 11 de este salmo, en esta misma parte de la omnipresencia del Señor, aplicada a mi corazón. Miren lo que dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti.
Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tremendo que la oscuridad más densa, esa que uno está en el cuarto y ni siquiera puede verse la mano, para el Señor sea tan brillante como la luz. Me hace pensar en muchas cosas, hermanos, en ese contraste de las cosas buenas y difíciles que pasan en nuestras vidas, de esos momentos oscuros, de la muerte misma, de todas las personas que se nos van todos los años. Y esas situaciones tan oscuras, una profunda depresión, una terrible ansiedad, una terrible pérdida, al lado del Señor es como la luz. Es que si pudiéramos, por la obra de la palabra de su iglesia, del Espíritu Santo, ver que Él está presente a nuestro lado, la depresión desaparece. Nuestro corazón se quebranta. Nuestra vida se reconcilia con Él. Qué admirable es nuestro Dios, hermanos. Qué admirable tener un Dios que está en todo lugar, que conoce todo, pero que está conmigo en todo lugar y conoce todo de mí. Eso es lo que hemos visto acerca de nuestro Dios. Y sigamos adelante, sigamos admirando a nuestro Dios junto con David. Miren lo que dice el versículo 13 acerca de sí mismo. Y el Espíritu Santo sigue revelando semejantes cosas. Versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y entretejiste el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Cada uno de nosotros puede decir, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Qué tremendo lo que el Señor le está mostrando a David en este pasaje. ¿Qué opinará el Señor acerca del aborto, hermanos? Cuando Él está viendo cómo uno de sus creaciones se está formando como un ser humano y el ser humano es capaz de decir, eso es como nada y lo puedo desechar cuando a mí me dé la gana y las veces que yo quiera. ¿Qué pensará el Señor frente a su palabra? Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. David no era médico, no era científico. Y el Señor le revela semejante verdad. Esa foto que ven ahí es la hija que nació este jueves, es hija de una amiga. Y podía compartir con ellos lo que se siente tener un bebé, todos los que tienen bebés por acá. Fue parto natural y cuando estaba en casa ya había roto fuente y es que la cabecita de la bebé se estaba saliendo ya. Y yo decía, ¿cómo hacen para vivir eso? ¿Cómo hacen para caminar? ¿Cómo hacen para llegar al hospital? Y fue tan bonito leer este pasaje y ver esta foto de esta bebé, se llama Hannah, y ver cómo el Señor es de poderoso y de sabio para crear lo que Él crea. Yo solo te pido que mires tu mano y recuerdes que tienes tendones, que tienes huesos, que tienes venas, que tienes nervios, que tienes sangre, que tienes uñas que crecen de una manera perfecta todas las semanas. Eso solo lo podía crear un Dios tan poderoso y tan sabio y tan admirable como nuestro Dios. Y a veces se nos olvida lo admirable que es nuestro Dios. A veces los afanes de este mundo y nuestra carne se encargan y nuestros enemigos de que se nos olvide. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el creador de este universo y es el que te vio nacer. Antes de que tú nacieras, ya te conocía. Y me hace recordar tantos pasajes que están en la Biblia. Vean Mateo 10:30. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Cada cabello que tienes en tu cabeza, esos que se te caen cuando te estás bañando, todos esos están contados, hermanos. Todo, absolutamente cada parte de tu cuerpo el Señor la creó con complejidad, de una manera admirable. Si nosotros pudiéramos entender lo que hace cada uno de nuestros órganos, lo que hace nuestro sistema óseo, nuestro sistema nervioso, es impresionante. Eso los médicos lo saben mejor, los que saben de medicina que están entre nosotros. Cuán admirable es lo que ha hecho el Señor. Bendice alma mía Jehová
y no olvide ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. Y el Salmo 8 dice esto, hermanos. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en el lugar, miren lo que es todo el universo. Este salmista se pregunta, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y los sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Eso es lo que hizo con nosotros. Que no se nos olvide, que no normalicemos, como muchas veces nos dicen nuestros hermanos, no dejemos de admirar a nuestro Dios. No tomemos la cena por tomarla. Que nuestro corazón recuerde constantemente, como este salmista, el evangelio mismo. Todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho. Miren lo que dice el versículo 16 y sigue hablando y hablando David de todo lo que hizo el Señor. Versículo 16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento que fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Esta última frase es como cuando tú estás soñando un sueño hermoso del que no quieres despertar y despiertas y sigues en ese sueño. Es como cuando vives tu momento favorito en tu vida y quieres que nunca acabe y quisieras pausar ese momento en tu vida. Así se sentía David conociendo un Dios como nuestro Dios. Hermoso, dice que cada momento de su vida estaba registrado en el libro de Dios. Y miren lo que dice Pablo en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Nos creó complejos, nos predestinó, preparó obras para que anduviéramos en ellas este año. Y una de las obras más importantes, conocerlo al mismo. Que no se nos olvide la meta tan importante que es conocer a nuestro Dios y tener un ejemplo como el de este salmista. Tremendo, de verdad. Qué admirable es nuestro Dios. Qué palabras de admiración las de David. Y sigamos. Los versículos que siguen, hermanos, definitivamente me hacen entender que frente a un Dios santo y admirarlo completamente y admirar sus atributos, es imposible no encontrarnos con su santidad. Es imposible no encontrarnos con su ira. Es imposible no encontrarnos con su justicia. Estábamos viendo al Dios creador, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente. Ahora miremos otro aspecto de nuestro Dios. Y dicho por muchos teólogos confiables, dicen que son las palabras del Cristo, del Mesías, hablando en la vida de David, David casi ni entendiendo lo que estaba escribiendo. Y miren este contraste, estábamos en lo bonito, ¿no? En lo admirable del Señor. ¿Y por qué este cambio tan abrupto? Miren el versículo 19. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, pero si estábamos hablando de que Él nos creó hermosos, complejos, que Él está en todo lugar, que Él me conoce, que Él me escribió todas las cosas de mi vida, desde antes que naciera, que mi embrión vieron sus ojos. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los... ¿Cómo así? Lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Y David escribiendo, sí, los odio con todas mis fuerzas. ¿Cómo así? Porque tus enemigos son mis enemigos. ¿Cómo conciliarían ustedes este pasaje, hermanos, con la siguiente diapositiva, Mateo 5?
Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Vayan, explíquenle eso a un hermano en discipulado, a ver. ¿Cómo se lo van a explicar? Si el Salmo 139 dice, debería odiar a tus enemigos si los odio con todo el corazón. Y Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si Pablo dice, venzan con el bien el mal. Bendigan y no maldigan. Si Jesús dice, si te piden la camisa, dales todo, dales la capa, dales todo lo que te pidan tus enemigos. Otro salmo, hermanos, el Salmo 69. ¿Un salmo de quién? Me pusieron, Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién le hicieron eso? Y era David escribiendo acerca del Mesías sin ni siquiera saberlo. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Nuestro Jesús, nuestro Dios es admirable, es bueno y es salvador, amén. Pero también es juez y es un Dios de ira. Y es bueno preguntar en esta mañana leyendo estos versículos si tú estás listo para enfrentarte al Dios justo y al Dios de ira. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí está el Cristo Salvador, pero el Cristo juez, el Cristo que vuelve por segunda vez a juzgar. ¿Se acuerdan de 2 Tesalonicenses capítulo 1? Cuando hablábamos de que a esos cristianos que estaban siendo asesinados tenían el consuelo de que el Señor iba a volver a hacer juicio. Pablo diciéndole a su iglesia, tranquilos, el Señor va a venir como juez por segunda vez. Vean, ayer me enteré que el esposo de Nancy, yo nunca puedo con el apellido, y no quiero decir lo que siempre digo, Nancy de Moss, dejémoslo hasta de Moss. El esposo de Nancy de Moss, Robert, murió, si no estoy mal, ayer. Y las palabras de admiración de esta mujer, impresionante lo que escribe Nancy acerca de su esposo. Cuánto lo amaba, cuánto hizo este hombre para el Señor. Y el gozo, el dolor de ella, pero el gozo de que su esposo amado estaba en el mejor lugar en la gloria. Y hablando de todas las cosas buenas que él había hecho para la gloria del Señor. Cuánto lo admiraba como esposo. Y qué bonito cómo terminó su vida. Duro para Nancy, buenísimo para Robert. Pero ayer mismo me enteré, por la noche, estaba justo meditando en estos versículos del versículo 19 y alguien me cuenta que este cantante de música popular murió ayer. Jason, se me olvida el apellido. Jiménez. Y impresionante porque de hecho vi un estado que puso un hermano esta madrugada y decía, muestran la entrevista de Jason. Él murió en un accidente aéreo ayer. Robert también murió ayer. Y este hombre Jason muestra una entrevista donde él dice, yo en algún día yo canto música popular que habla de cosas feas, de tomar, de despecho y todo ese cuento de infidelidad, etcétera. Seguramente cosas buenas, cosas románticas, pero es música que uno escucha y uno relaciona es con el trago, ¿no? Y este hombre lo están entrevistando, un hombre joven. ¿Cuántos años tendría Jason? Y se veía hasta más joven. Y este hombre dice, en una entrevista, dice, algún día yo quisiera cantar para Dios. Algún día, y dicen otras personas que lo conocían, pues empezaron a poner en los estados que él soñaba con su muerte y que de alguna manera pensaba en Dios. Y en esa entrevista dice, algún día yo quiero cantarle a Dios. Pero ¿en qué momento se muere? ¿Ustedes creen que él estaba preparado para morir? Yo creo que Robert sí. Yo creo que Jason no. ¿Estás preparado tú? Porque nuestro Dios es admirable.
pero nuestro Dios es Dios de ira, que odia a sus enemigos, que odia nuestra carne, que odia la maldad, el pecado, que viene a hacer justicia. Y en ese Juan 3:36, 20 versículos más atrás, recordamos que Él dice que de tal manera amó a este mundo, el Padre, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y no se pierda, hermanos, es como dice el Salmo 76:7. Tú temible eres. ¿Quién podrá estar delante de ti cuando se encienda tu ira? Ninguno de nosotros quisiera saber lo que es verdaderamente la ira de nuestro Dios. Ninguno de nosotros. El juicio de Dios empieza por su propio cuerpo, por su propia iglesia, tratando de nuestro pecado. Eso dice Pedro. Qué versículos tan dicientes de nuestro Dios. Un Dios que es justo. Y estos versículos, hermanos, vean, no se sorprendan, no tenemos por qué sorprendernos con estos versículos. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, de que cuando nosotros anhelamos la segunda venida y cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino, Señor, ¿qué estamos diciendo? Que venga el Señor a gobernar. ¿Y eso qué implica? Que destruya a sus enemigos. ¿Sí? ¿Será que nosotros podemos dimensionar lo que es la destrucción de los enemigos del Señor? Si nosotros pudiéramos entender lo que significa la segunda venida de nuestro Señor para los no creyentes, para sus enemigos, cuando Él venga a hacer justicia, ¿de qué manera oraríamos nosotros si pudiéramos ver? Yo hablaba con un amigo y le decía, si nosotros supiéramos que el Señor viene pasado mañana, ¿qué harías de aquí a pasado mañana? Si tú sabes lo que eso significa para las personas que no se han reconciliado con el Señor, que no se han arrepentido de sus pecados y han ido a aquel que murió por sus pecados, aquellos que esperan llegar al cielo por ser buenos. ¿Qué harías esos 2 días? ¿Irías a despedirte de todo el mundo o irías a predicar el Evangelio? Como pasó con Noé. Noé trajo juicio al construir esa arca. Trajo advertencia. Y para terminar, ¿se acuerdan cómo empezaba este salmo, hermanos? Para terminar, él decía, tú me examinas y tú me conoces. Él vuelve a decir lo mismo ahora, David. El Señor me examina y no solamente me examina, guía y endereza mi camino. Y que este año podamos hacer esta oración muchas veces, sabiendo que es un Señor que lo conoce todo y que nos conoce completamente, que nosotros hoy, y quisiera decirle al equipo de alabanza que fueran pasando aquí adelante, por favor, y leamos este pasaje. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que te ofenda. ¿Y qué, mis hermanos? Guíame por el camino de la vida eterna. Mis hermanos, que de verdad podamos aferrarnos a esta oración. Sabiendo que Él es quien nos conoce, hay cosas que son obvias en la maldad de nuestro corazón. Pero hay motivaciones como servir con la motivación equivocada. Como pensar algo mal de una persona y ni siquiera me he dado cuenta. Como estar haciendo algo mal que no me he dado cuenta. Como trabajar y no trabajar como excelencia, por ejemplo, que era un mensaje que llegó a mi corazón el año pasado en las predicaciones. Hay muchas cosas que ofenden a uno el Señor que están dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Es importante que al estar como estaba David en frente de un corazón tan admirable y santo, siga saliendo a relucir nuestra maldad. Como le pasó a Isaías. Ay de mí que soy inmundo de labios y estoy en medio de un pueblo inmundo de labios. Como le dijo Moisés, como le dijo el Señor a Moisés con la zarza ardiente, quítate el calzado, porque estás en lugar santo. Que nosotros podamos seguir contemplando y conociendo a nuestro Señor, admirándolo. Que podamos decirle como dice este Salmo 24, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación.
En ti espero todo el día. Bueno y recto es el Señor, amén. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, como decían mis hermanos hoy, no a los santos, a los pecadores. Dirige a los humildes en la justicia y lleva a los humildes en su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Mis hermanos, pongámonos de pie y leamos este último par de pasajes, uno del Nuevo y uno del Antiguo Testamento. Ay, mis hermanos, qué admirable es lo que hizo el Señor en la vida de David. Malo, pero apasionado por el Señor. Yo le preguntaba a un amigo por qué se decía que David era un hombre con el corazón conforme al del Señor. Si era tan caspa, con tantos errores registrados en la Biblia. Si tenía tantos altibajos en su vida. Y mi amigo me decía, algo que David sabía hacer era volver al Señor. Nunca dejó de conocerlo. Nunca dejó de ir a su palabra. Y ese es el mismo corazón de Pablo que dice lo mismo por lo menos en 3 o 4 cartas. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de ¿qué, hermanos? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. La promesa del Antiguo Testamento para su pueblo: me buscarán y me encontrarán cuando me encuentren de todo corazón. Amén. El Señor nos conoce, está con nosotros, nos creó, reprende la maldad de este mundo, nos anima a orar por su juicio, nos examina y conoce nuestro camino. Y esta mañana cantábamos que nuestro Señor es poderoso, que Él está sobre todo, Él conoce todo, que Él está sobre la tierra, y esta canción dice que está por encima de toda la ciencia, que es soberano sobre el que no cree y sobre el justificado, que es el Rey de Reyes, que es el soberano y que nuestra esperanza está en Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este salmo tan hermoso, Señor, de alabanza, de admiración. Gracias por el ejemplo de David, de conocerte. Señor, que tú nos ayudes a seguirte conociendo por medio de tu palabra este año, por medio de la oración, Señor. Ayúdanos a conocerte más, a admirarte más, a ser más conscientes de tu presencia, a ver que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, alrededor de nosotros, a contarle a otros de ese Dios maravilloso, a contarles también de tu juicio, de las palabras de advertencia del Mesías, de que Él viene a juzgar a sus enemigos, de que Él es santo, Él es bueno, pero es un Dios que de repente se inflama su ira, que está esperando con paciencia para que todos escuchen el evangelio de salvación. Señor, yo te pido por las personas que no te conocen, Señor, en este mundo, en Bogotá, en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, hoy, Señor. Yo te pido que tu palabra sea atravesando sus corazones. Y te exaltamos en esta mañana, Señor. Te exaltamos en esta mañana.